Cristo, mis amados, ¿cuántos vienen hoy por una palabra de bendición? ¿Cuántos vienen por un mensaje? ¿Cuántos vienen por el mensaje? Hoy hay una palabra tremenda, que si tú dispones tu corazón, Dios puede hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos están esperando un milagro? Levanten la manito, quiero ver si alguien está esperando un milagro. Ok. Algunos pueden estar pensando un milagro material, un milagro físico, algún milagro espiritual, ¿verdad? Hay un comercial de hace algún tiempo de un señor de edad que estaba en su casa solo y se cayó este señor. No sé si alguien recuerda un comercial de esos. Y el señor miró cómo podía llegar hasta el teléfono y ahí arrastrándose llegó al teléfono y dijo: por favor, ayúdeme, me he caído y no sé cómo levantar. Era una situación muy desesperante de este hombre, como muchas veces nos sucede cuando estamos caídos en algún área, entiéndase en la parte física, en la parte económica, en la parte emocional o en la parte espiritual. Y llegan momentos en nuestra vida donde no sabemos qué hacer, donde hemos tratado de salir adelante y no hemos podido, y quizás alguien esté en este momento en alguna condición, algunos que están acá o los que están conectados en esta hora, y están como pidiendo esa ayuda. Por favor, ayúdeme, socórrame, no sé qué hacer, estoy harto, estoy cansado de la situación que estoy viviendo, estoy cansado de la soledad, no sé cuál sea el problema. Pero lo cierto es que el Señor hoy nos trae para decirnos: levántate y anda. Y es una palabra que el Señor dio a través de sus apóstoles, de Pedro y Juan, a un hombre que estaba caído. Ustedes recordarán esa historia. Y que en el nombre de Jesús, dice Pedro, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te digo: levántate y anda. Hoy vamos a hablar de una palabra que nos va a dar vida, que nos va a cambiar, que nos va a transformar, independiente de cómo esté tu situación hoy. Cada uno está viviendo algo en su interior que tal vez, muchas veces ni se lo decimos a nadie, pero estamos viviendo esa lucha, esa batalla. Y hoy tenemos que levantar nuestra mano y decir: por favor, yo necesito ser levantado. Posiblemente alguien esté en la mejor condición, en su mejor etapa, en su mejor temporada, pero afuera tal vez haya alguien que esté necesitando una palabra. Y Dios te trae precisamente para que tú te llenes de Él y que podamos llevar esa palabra a alguien que pueda estar necesitando. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Estamos en nuestra serie que hemos comenzado ya hace algún tiempo, y es como el sexto o séptimo mensaje, viviendo en lo sobrenatural, que nos ha enseñado cómo nosotros, desde esta vida que estamos teniendo en esta tierra temporal, cómo podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios en lo sobrenatural. Y aquí nos cuenta una historia muy interesante que nos va a ayudar muchísimo en esta hora, porque aquel que la tome y tome la esencia del mensaje, yo quiero que por favor hoy estén muy concentrados, porque aquí hay una profundidad tremenda de lo que Dios nos va a decir en un mensaje, en un pasaje que es muy conocido, que seguramente lo hemos leído muchas veces, pero que de ahí Dios va a extractar cosas hermosas. Dice la Escritura, Hechos de los Apóstoles, vamos a ir desde el verso 1 en adelante. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Diga conmigo: cojo de nacimiento. ¿Cuánto lleva el hombre cojo? Bueno, toda la vida, desde que nació. Dice cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba como La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo qué, ni oro ni plata ni oro, pero lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Wow. Es una palabra tremenda. Es la misma palabra y Dios te ha traído para algo, para que escuches esta palabra y que en el nombre de Jesús te levantes y andes. ¿Cuántos pueden decir amén? Cualquiera que sea tu situación. Permítame darles un poquito el trasfondo de lo que estaba sucediendo. Dice la historia que había un hombre cojo de nacimiento, es decir, que desde que salió del vientre de su madre, el niño era cojo.
Seguramente sus padres vieron a este niño y se miraron y dijeron, wow, vamos a tener un problema con este niño. Sabían que el niño no iba a ser igual que los demás, que le iba a costar caminar, que le iba a costar correr, que le iba a costar mucho a este niño jugar con sus compañeros, que su vida no iba a ser fácil, que más adelante este niño ya no podría quizás trabajar. Pero sin embargo, dice que siempre llevaban, todos los días llevaban a este niño. Y ya era adulto. No sabemos cuántos años. ¿Alguien sabe cuántos años tenía este hombre ya? Bueno, la Biblia lo registra. Dice que tenía más de 40 años. Es decir, toda una vida. Imagínense el trabajo, la carga para los papás. Y posiblemente a esa altura ya estaban resignados, que no iba a pasar nada con él. Que estaban ya conformes con su situación. Posiblemente alguien ha pensado en eso, que la situación que les ha tocado vivir ya eso fue y que ya no hay nada que hacer, que ya tienen que conformarse a vivir en esa condición familiar, condición económica, condición sentimental y lo demás. Pero hubo algo que cambió la diferencia. Hubo alguien que tocó a este hombre y ese alguien fue Jesús. Lo lindo es saber que el mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy por los siglos de los siglos y que su palabra no cambia. Y que Jesús sigue siendo tan poderoso como lo fue en aquella oportunidad a través de estos hombres llamados Pedro y Juan, cómo los utilizó para cambiar la vida de este hombre. Dice que estaba en una puerta llamada La Hermosa. ¿Alguien sabe por qué se llamaba La Hermosa? Esta es una puerta de cedro, una puerta hermosa de un material de Corinto y tenía unos paneles recubiertos de plata y de oro. Cuando salía el sol en el huerto de los olivos, alumbraba el sol y pegaba a la puerta, y los rayos del sol hacía que esta puerta brillara, y realmente era una puerta hermosa. Era un espectáculo ver esa puerta cómo brillaba. Y ahí en esa puerta hermosa había un hombre que estaba marginado, un hombre que seguramente quería entrar al templo para adorar a Dios, pero que no lo podía hacer. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la ley levítica, de acuerdo a esa ley, él no podía entrar. Entonces simplemente tenía que conformarse con escuchar tal vez, pero no podía tener ese privilegio. Estaba marginado, estaba excluido, como posiblemente muchas personas han querido, han deseado hacer cosas, pero que sienten que hay una limitación, sienten que hay un freno, sienten que hay algo que los tiene cojos. Hay algo que puede estar cojeando en su vida y que aparentemente nos podemos ver bien hoy, pero que solamente Dios sabe cuál es esa cojera. Tú sabes cuál es esa cojera. Y tal vez tú tienes que decirle, Señor, hay algo en mi vida que no me ha dejado avanzar. Hay algo en lo espiritual que me tiene estancado. Y que yo quisiera estar en otro nivel espiritual, pero que no puedo, porque tengo ese freno. Hay alguien tal vez en la parte financiera que dice, yo quisiera salir de este atolladero económico. Ya llevo mucho tiempo remando y remando y no puedo salir de esto. Hay algo que está faltando en mi vida. Posiblemente hay alguien que diga, en mi parte familiar, tal vez yo me siento bien, pero sé que mis hijos no están bien delante tuyo. Y estamos cojeando en esa área, porque nuestra familia no se ha convertido verdaderamente al Señor. Porque nosotros sabemos a esta altura de nuestra vida que una persona que parte de esta tierra sin Cristo en su corazón, sin haberse convertido al Señor, va a ser condenado. Y entonces nos vemos bien, aparentemente, pero estamos cojos. Y a eso nos ha traído el Señor, para que Él pueda hacer un milagro. Y hay un milagro profundo que Dios va a hacer en tu vida, y por esa razón te ha traído o te permite estar aquí conectado, para que tú puedas recibir del Señor lo que Él tiene. Vayan por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, diga conmigo milagro, ¿un milagro de qué? Dice aquí la Escritura, de sanidad, tenía que más de 40 años, ¿de acuerdo? Ya es un hombre, 40 años, pero hay una palabra que me llama mucho la atención acá, y es que Dios dice que hubo un milagro de sanidad. Diga conmigo, milagro. Ahora, este no era un milagro cualquiera, escúcheme, no era un milagro común y corriente, este es un milagro que cambió la vida de muchas personas en ese día, que fue un milagro especial,
Fue un milagro que podríamos decir que tenía un mensaje. Era un milagro que tenía un simbolismo. Y es donde quiero que por favor hoy extractemos qué era lo profundo de este milagro, qué era lo trascendental de este milagro que estaba ocurriendo acá. Esta palabra milagro en el original quiere decir señal milagrosa. Una señal milagrosa. Había una señal que Dios quería hacer en ese milagro. Y esto nos ayuda para entender lo siguiente. Nos han enseñado que así como ellos hicieron esos milagros, nosotros haremos milagros y mayores cosas haremos. ¿Sí? Y eso ha frenado la vida de muchas personas, ha traumatizado a muchas personas, porque salen a hacer milagros y de pronto salen y dicen, así como la Biblia dice, que en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda, y no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque tenemos que mirar por qué se dieron los milagros, para qué se dieron los milagros. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Y Dios no nos ha llamado para esto en este momento. Ahora, ¿Dios podría hacer milagros? Claro. Dios podría utilizarnos para decir las palabras y hacer milagros, claro. Pero no estamos llamados todos a hacer eso. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esto que está aquí no es normativo. No es algo que dice, y todos los cristianos saldrán a hacer esto. No, Dios no lo dice. Nos está contando un evento que se dio ahí para darnos una enseñanza espiritual para todos nosotros y para esa gente que estaba en esa época. Por eso tenemos que escudriñar la palabra y poder tener el sentido propio. Mirar el contexto, por qué se estaba dando eso, en qué momento de la historia se dio esto y para qué se estaba dando este milagro. Vayan a Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 12. ¿Qué estaba sucediendo? El contexto era que los discípulos estaban siendo perseguidos, que Jesús no hacía mucho había muerto, pero que había resucitado. Y la gente estaba detrás. Recuerden todo esto lo que vivimos durante la semana anterior, que se conoce como la Semana Santa. Los estaban persiguiendo, porque se habían vuelto una amenaza, porque Jesús con su mensaje les había quitado la venda de sus ojos. Y la gente ya no estaba poniendo la mirada en los sacerdotes, en los religiosos de la época, porque Anás y Caifás, que tenían todo el monopolio de los negocios dentro del templo, había sido desenmascarado. Y fruto de eso, usted sabe que fue el trasfondo en lo que humanamente crucificaron a Jesús, pero que Dios tenía todo bajo control. Los discípulos obviamente estaban siendo perseguidos. Y Dios comienza a hacer cosas hermosas. Y dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 12, y por la mano de quién, de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios. ¿En dónde? En el pueblo. Por la mano de los apóstoles. Personas que tienen autoridad. Esos no son los apóstoles de esta época, que todos se quieren postular, autonombrarse en apóstoles. Hay una apostolitis aguda, todo el mundo quiere ser apóstol, pero no es el tipo de los apóstoles. Porque sabemos que ahí en la Biblia nos muestra claramente que había un propósito con esto. Que cuando el Señor levanta a estos hombres, los hacía con un propósito, en las manos de los apóstoles, para que la gente pudiera ver que tenían el respaldo de Dios, que no estaban solos, que Dios estaba con ellos. En alguna oportunidad a Pablo también lo inquirieron frente al tema. Le dijeron, ¿de dónde acá usted sale siendo un apóstol? Dice, no, yo no soy apóstol, mi apostolado me lo ha dado Dios. Y él comienza a hacer milagros. Y viene en 2 Corintios capítulo 12, los versos 11 y 12, dice, ustedes me han desafiado, me han como tentado en esto a tener que sacar cosas para demostrarles que yo soy un apóstol. Y estas señales que yo estoy haciendo, estos milagros que yo estoy haciendo, es para ratificar mi apostolado. Pero no soy yo, es Él que lo hace a través mío. Entonces esas señales que se estaban dando ahí de apóstoles, esos milagros, eran para ratificar el respaldo de Dios en ellos. Pero que detrás de todo esto, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, había una profunda enseñanza para las personas que estaban en el templo y para nosotros hoy que podemos estar escuchando este mensaje. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que hay un milagro, es un milagro que es evidente, es un milagro que se da, eso no es algo que fue parte de la mentalidad de las personas, no, se dio. ¿Conocían a este hombre que estaba ahí, que había recibido el milagro? ¿No lo conocía la gente? ¿Qué creen ustedes? ¿La gente del templo lo conocía? Claro, ¿cuánto tiempo llevaba ahí? 40 años, era parte de los activos de la iglesia del templo.
No conocían, el cojo, el cojo. Ni siquiera, mire, era tan ignorado que ni siquiera dan el nombre, el cojo. Y seguramente conocían, es el cojo. Y de pronto ese que es cojo, de pronto ese que es marginado, ¿ahora qué sucede? Ahora comienza a caminar y este hombre está feliz, comienza a correr, comienza a saltar y comienza a hacer cosas que antes no había hecho. Y claro, la gente dice, bueno, aquí algo sucedió. Era un milagro que era evidente, diga conmigo, evidente. Gente se dio cuenta. Ahora, la pregunta hoy es, ¿cuál es el mayor milagro que el Señor desea en este tiempo? Porque hay milagros y la gente está detrás de sanidades. Pero las sanidades son milagros temporales. Pero hay un milagro que va mucho más allá, que es un milagro que es eterno, que es el milagro de la salvación. Infortunadamente la gente está detrás de los milagros de sanidad y no les importa mucho el milagro de la salvación. Y el milagro más evidente que el Señor quiere que nosotros en este tiempo, que ahí sí podemos estar todos, que eso sí no es para... No, Dios ha hecho un llamado y si nos llama hoy es porque seguramente dentro de sus planes está en que ustedes y yo seamos salvos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y el mayor milagro que el Señor desea en este día, porque hoy es un día de milagros, es el milagro de la salvación. Y si sea otro milagro de sanidad, si sea un milagro financiero o en alguna otra área, será parte de la añadidura. Pero el propósito central y principal por el cual Cristo vino a esta tierra fue para traer el milagro de la salvación. Y así como el cojo, escúchenme, la gente que estaba en su entorno pudo ver que realmente había sido tocado por Dios y que había cambiado su vida, es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta hora. Que no sea un mensaje más, sino que sea el mensaje que cambie nuestras vidas. Que basta ya de estar en ese letargo donde nos hemos encontrado durante mucho tiempo. Esa cojera espiritual. De a veces sí ser como cristianos metidos con Dios, consagrados, quererlo buscar y después ya no queremos nada con Dios. Que dejemos esa parte almática, levantar las manos, cuente conmigo, aquí estoy, voy a participar. Y lo decimos en un momento y después ya nos desconectamos. Querer buscar a Dios, de levantarnos, voy a orar, voy a buscar del Señor y por un tiempo y después ya ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la palabra. Y muchos, al igual que este hombre, estamos cojos, llevando tiempo y tiempo estando acá, pero sin poder entrar a la presencia de Dios y poder gozar de lo que Él tiene para nosotros. Y por esa razón, así como ese hombre aquel día recibe un milagro, así el Señor trae ese milagro para todo aquel que diga, Señor, aquí estoy. Es el mayor milagro para que la gente, escúcheme, así como el cojo, la gente vio que saltaba, que corría, que hacía cosas diferentes, así la gente afuera, después de un mensaje como el que Dios nos trae hoy, nosotros podamos decir, Dios, has tocado mi vida y la gente lo ha notado. Que la gente de afuera, escúcheme por favor, no se desconcentren en este mensaje, que la gente que está afuera pueda decir, verdaderamente Dios ha hecho una obra en mi vida. Que la gente diga, escúchenme por favor, que la gente diga que no somos simplemente unos religiosos más que venimos un día como hoy a escuchar una palabra, sino que digan, algo sucedió con él, algo sucedió con ella, porque después de esa palabra, esa persona es diferente. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero salir de esa posición donde siempre he estado, de ese nivel donde siempre me he encontrado, de ser un asistente más a una iglesia, de participar posiblemente en las actividades, pero mi vida sigue siendo igual. Yo no sé si alguien en esta mañana se identifica con este mensaje. Alguien que pueda decir en su interior, yo estoy cansado de ser un hipócrita, de fingir que soy un cristiano y asistir y tal vez colaborar y hacer cosas en la iglesia, pero tengo un maldito pecado oculto que no he podido soltar. De vernos aquí como muy espirituales y escuchar una palabra, pero salimos de acá y seguimos, tal vez, no sé si alguno con malas palabras, con malos pensamientos, con mentiras, llenos de rencor, de odio, de amargura. Y entonces estamos acá, pero seguimos siendo cojos. Y ahí es donde el Señor quiere trabajar, para quitarnos esa cojera y que hoy podamos decir, a partir de ese mensaje, mi vida fue diferente, mi vida fue cambiada. ¿Usted cree que a este hombre le fue cambiada su vida? ¿A su familia le fue cambiada su vida? Claro. La felicidad de ese papá, de esa mamá, de saber que ya no tenían que estar cargando con él, que esa carga que tenían ha sido quitada. Igual, el Señor quiere que nosotros
seamos un motivo de felicidad y de gozo para nuestra familia, para las personas que están a nuestro lado, que nuestras vidas sean cambiadas, que nuestras vidas sean diferentes. Y eso sucedió acá. Ahora, tal vez nosotros no tengamos, porque Dios, ya estamos hablando, que Dios tal vez no tiene esos planes de que nosotros salgamos y que digamos una palabra y que la gente se levante y ande. Posiblemente sucede, como posiblemente no. Son milagros de gloria. Hay unos milagros que nosotros en este tiempo, escúchenme, nosotros podemos hacer todos, que es el milagro de la gracia. Ese milagro, Dios quiere que todos estemos involucrados. De hecho, el Señor nos ha inquietado para comenzar entre semana un curso de evangelismo, donde estamos preparando a las personas para que sean instrumentos para llevar milagros de gracia a la gente. ¿Y cuál es ese milagro de gracia? ¿Qué es lo que la gente más necesita? La gente te puede llamar, la gente te puede consultar, la gente te puede pedir, por favor, mire, ore por un hijo, mire, ora por esto. Y muchas veces la gente me llama y me dice, pastor, es que tengo un familiar que está enfermo, pastor, ore por él. Yo le digo, claro, yo puedo orar. Es Dios el que determina si lo sana o no lo sana. Pero yo voy a orar en primera instancia para que sea sano espiritualmente, para que se convierta al Señor. Bueno, si esta persona se convierte al Señor y Dios por añadidura le da la sanidad, qué bendición. Pero si esta persona por alguna razón Dios tiene determinado que va a morir, uno dice, bueno, murió, pero murió con Cristo y es salvo. Lo más triste es una persona que muera no solamente en lo físico, sino que muera sin Cristo, porque uno sabe que tiene una segunda muerte. Y ahí es donde está el problema. Entonces Dios nos está equipando para que nosotros vayamos a llevar una palabra de salvación a las personas. Y que cuando tú vayas a alguien, tú puedas llevar ese milagro, y ese milagro es la salvación, la conversión de esa persona, que conozcan a Cristo, que se arrepientan. Eso es lo más importante. Por eso el evangelismo no simplemente consiste en repartir tratados, que claro, lo podemos hacer, ahí hay tratados y hay mucho más, pero tiene que ir mucho más allá. Es que tenemos que saber transmitir el mensaje y tenemos que mostrarle la realidad a la persona y poderlos confrontar con la palabra, con la ley, para que sepan cómo están, para que sepan cuál es su condición, que están en pecado y que pueden tener mucha plata y que puede ser un gran empresario, pero no tiene a Cristo y que está en pecado. Y dice, pero ¿cuál pecado? Si yo no mato, yo no robo. Sí, pero hay cosas que son mucho más graves que esas. Pero su corazón no se ha entregado a Cristo Jesús. Y usted puede morir con mucha plata, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, que es su alma? ¿De qué le sirve tener muchas cosas, muchas propiedades, pero muere y no tiene a Cristo? Se va a condenar. Entonces Dios utiliza a la iglesia para llevar ese milagro de gracia a la gente, para que la iglesia sepa cómo evangeliza, para que la iglesia sepa cómo conducir a una persona, para que esa persona sea salva. Y ahí entonces hay el mayor milagro. Es tan grande ese milagro que la Biblia dice que en los cielos hay fiesta cuando un pecador que se arrepiente. No hay fiesta cuando uno que era ciego vio. No hay fiesta, porque se sabe que son milagros temporales. Por eso hubo tanta alegría con aquel leproso que junto con otros 10 recibe la sanidad, pero ese leproso recibe algo más. Y recibe lo más importante. No solamente la sanidad de su cuerpo, sino que recibe la salvación, que es lo más importante. Ustedes y yo tenemos el mensaje de salvación para transmitírselo a otra persona. Y si no sabes cómo transmitirlo, la iglesia ha dispuesto ese tiempo, esa escuela de capacitación, para que tú seas efectivo, para que yo sea efectivo, llevando un mensaje de salvación. Para que a través nuestro, al igual como sucedió con Pedro y con Juan, a través nuestro nosotros también llevemos milagros de salvación a las personas. ¿Están de acuerdo? La gran pregunta es, honestamente, a esta altura de tu vida, ¿tú ya has recibido el milagro de la salvación? ¿Tú puedes estar seguro de eso? ¿Tú puedes estar seguro que si este techo se cayera y muriéramos todos los que estamos acá, nos vamos para el cielo? ¿Tú estás seguro de eso? Que al salir, quizás de pronto hay un accidente y morimos en ese accidente. Tú sabes, mire, usted sabe lo que sucedió hace poco. Tal vez ese exfutbolista famoso y tal vez no sé, dinero, ¿no? ¿Desde qué le sirve? ¿Será que tuvo tiempo de arrepentirse? El impacto fue tan fuerte, una UCI ya perdió el sentido. No sabemos si en la misericordia de Dios le dio la oportunidad de la salvación. Hay una hermana que dice, yo le estuve hablando al oído y le estuve alabando a Dios, le estuve hablando de Dios. No sabemos, solamente la misericordia de Dios. Ese hombre en ese momento, en esa UCI, en las últimas horas se arrepintió y fue salvo. No sabemos. Pero yo digo, es mejor que no nos expongamos.
es mejor que estemos seguros. ¿De acuerdo? Porque quizás no haya tiempo. Muchos dicen, no, yo tengo ya planeado. Cuando yo vaya en ambulancia ya, ahí me arrepiento. Tal vez no haya oportunidad de eso. Es mejor ahora. Y Dios nos ha traído para recibir ese milagro si tú no lo has recibido. Es el mayor milagro que nosotros podemos recibir en esta tierra. Y después de eso, no se preocupen por lo demás. Va a ser añadidura. ¿De acuerdo? Jesús cuando vino a esta tierra, Jesús oró por las personas, por los ciegos y recobraron la vista. ¿Hay ciegos que recobraron la vista? ¿Pero todos recobraron la vista? ¿Todos los que eran ciegos en esa época cuando Jesús estaba, todos los ciegos vieron? No. Muestra unos casos puntuales y yo quiero que por favor tengamos en cuenta eso. Los casos puntuales donde hubo un milagro de sanidad que Jesús hizo, sanidad, detrás de eso había una enseñanza. Y cuando se sanaron esas personas, por ejemplo Bartimeo, había una enseñanza de Jesús siempre. Dice, es que así como este hombre era ciego, así también muchos son ciegos espirituales. Y yo he venido para quitar esa ceguera espiritual. Y daba el mensaje. O sea, está mirando un ejemplo de una persona física, pero es que ustedes también son ciegos espirituales. ¿Sanó sordos? Claro que sanó sordos. Pero cuando sanó los sordos, dijo, yo he venido no solamente a sanar a los sordos, los he venido a sanar a ustedes porque también tienen poder espiritual. Porque teniendo el mensaje no lo escuchan. ¿Levantó muertos? ¿Todos fueron levantados? ¿Todos los muertos fueron levantados? No, un caso puntual. Ahí está Lázaro, su amigo. Y después de que este hombre es sanado, después de que este hombre es levantado de la tumba, después de que se le quita todo lo que tenía cubierto, entonces Jesús da una enseñanza. ¿Vieron que este hombre resucitó? Yo he venido a traerles a ustedes la resurrección, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Está el mensaje. En todo tiempo. Cuando los leprosos, entonces sana y ven literalmente porque conocían a los leprosos y los sana de la lepra y ven su piel limpia como la de un bebé. Y es wow, qué tremendo. Dice, sí, pero eso no es el todo. Yo vengo a sanarlos a ustedes también de esa lepra que se llama pecado. Vengo a quitarles esa lepra. Y que así como este hombre físicamente fue limpiado, yo soy el que puedo limpiar sus pecados. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fíjense que todo traía una enseñanza, que los milagros que se dieron traían un mensaje, traían un propósito. Eso no es salir a dar mensajes y milagros y no. ¿Cuánta gente? Porque la gente dice, no, yo recibiera ese milagro, ahí sí que voy a la iglesia, ahí sí que me convierto al Señor, ahí sí que me consagro. No es así, amados. No es así. Porque mucha gente ha recibido milagros, pero los milagros no indican nada. Aquel día habían una cantidad de hombres, 5,000 hombres, como 20,000 personas, y recibieron un milagro tremendo. Y el Señor multiplicó esos panes que habían ahí, esos peces que habían ahí, y se alimentaron todos. La pregunta es, ¿se convirtieron al Señor después de eso? Y Jesús lo sabía. Al otro día, ¡ay, qué casualidad! Nos volvimos a encontrar con el Maestro. Ustedes me vienen a buscar no por lo que yo soy, sino por lo que les di. Porque engordaron sus barrigas, ahora tienen hambre. Ustedes vienen por lo que yo les doy. Jesús sabe cuántas personas están detrás de Él por un milagro. Pero a Él no le interesa satisfacer esos milagros. Lo más importante es el milagro de la salvación. Y que nosotros hoy, al salir de esta puerta, hoy cuando salgamos de este lugar, podamos irnos con ese milagro de la salvación. Aquí no estamos hablando ni de religión, ni de lugar, ni de denominación, nada de eso, ni de pastor, nada de eso. Estamos hablando de una conversión genuina delante del Señor. Y Dios sabe, en este mismo momento, Dios sabe cuántos de los que estamos aquí, los que están viendo el mensaje en vivo, saben verdaderamente, Dios sabe cuántos verdaderamente nos hemos convertido al Señor. ¿Tú puedes estar seguro de eso? Yo no digo levante la mano. Por eso que pasen al frente y repitan esta oración. Eso es vano, amados. Porque muchos pueden repetir la oración de labios para afuera, pero sus corazones están apartados de Dios. Muchos, dice la Escritura, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces noten que aquí hay cosas que son bien interesantes. Pero vamos a seguir. Capítulo 3, verso 11. ¿Qué sucedió con este cojo entonces? Dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, asidos, agarró, este cojo agarró de las piernas a Pedro y a Juan.
Pedro y Juan, dice que todo el pueblo, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito. ¿Qué es atónito? Sorprendido, perplejo. Concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Todo el mundo entró. ¡Wow! Mire el cojo. Pues, felices. Y todos detrás, mire. Y yo creo que se acercaban como muchos hoy. Ay, por favor, ore por mí. Ay, tóqueme. Tíreme el saco. Ay, qué milagro. Así como hizo con ese cojo, yo también hice un milagro. Ay, Pedro, mire, Peter, ayúdeme con esto. Estoy en esta situación. Ayúdeme, por favor, no sea malito. Ore por mí. Y estaban todos, y entran allá. Escúchenme en esto. Porque aquí hay un paralelismo bien interesante. Verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Del milagro. Y haciendo una cantidad de cosas ahí tremendas. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, ¿ustedes por qué están mirando este milagro? ¿Por qué nos están mirando a nosotros? En otras palabras, Pedro le está diciendo: a ver, paren un poquitico acá. Dejen tanta emoción, dejen tanto almatismo, dejen tanto show. Dejen de mirar al cojo. Dejen de mirarnos a nosotros. Y Pedro dice: yo no hice nada. Yo no hice absolutamente nada. Todo lo hizo Jesús. Yo no tengo nada que ver en esto. Mire qué diferente a los sanadores y milagreros de hoy en día. Es que yo soy, es que Dios me usa, es que yo soy el ungido, es que no sé qué. Quiere que te sane, pacte y yo oro por ti. Y sacan pecho, quitándole toda la gloria y la honra al Señor. Pedro se despoja de todo eso. No me miren a mí, yo no hice nada. Yo soy una persona común y corriente. Si hay alguien que tiene que mirar, es a Cristo Jesús. Yo no tengo nada extraordinario en mi vida. Yo no tengo nada que me diferencie de ustedes. Y saben que por eso es que yo no creo en orarle a los santos ni a las vírgenes. Porque la gente cree que a través de estos santos ídolos, entonces van a tener como un puente de comunicación con Dios. Como que a través de eso entonces van a tener una mejor relación y van a ser como unos intérpretes para con Dios. Pedro está diciendo: no, mira, es Él. Cuando el Señor nos ha hecho sus hijos y podemos tener comunicación directa con Él, donde no necesitamos ningún tipo de intermediarios. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que podemos entrar al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Y que tú y yo no necesitamos ningún intermediario, porque podemos estar delante del Padre. ¿Cuántas veces? Las veces que sea. Entonces noten lo que está pasando aquí. No me miren a mí como si yo hubiera hecho un milagro. No miremos a las personas como si ellos fueran los instrumentos. Tengan mucho cuidado de idolatrar aún a los pastores. Oh, es que este pastor, no, es que somos hombres común y corriente. Tengamos una relación directa con Dios. Y eso es a lo que el Señor nos está llevando, a que aprendamos a tener una relación directa con Él. ¿Cuántas personas han dejado la vida espiritual, la vida cristiana, porque ese líder, ese pastor, esa persona que era como la autoridad, falló, cayó, y con él, con ese coletazo cayeron muchas personas? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, no por eso nos escudamos, porque tenemos que ser como el apóstol Pablo, que dijo: sean imitadores de mí como yo soy del Señor. Es decir, caminemos de una forma, pórtense de tal modo que la gente vea que se han vuelto al Señor. Que vivamos un cristianismo auténtico, genuino, real, que hayan cambios en nuestra vida, que no es simplemente un vestuario, sino que son vidas cambiadas, vidas transformadas, para que así como esta gente se asombró cuando vieron a ese cojo, también la gente hoy en día se asombre cuando nos vea cambiados. Cuando aquel que era un mentiroso dejó de mentir, aquel que era un malgeniado dejó de ser malgeniado, aquel que era un tramposo comenzó a ser honesto en sus negocios, en todas sus actividades. Aquellos que andaban consumiendo pornografía ahora tienen sus ojos limpios delante de Dios. Aquellos que hablaban vulgaridades, sus labios, como dijo Isaías, coloca un carbón encendido, Señor, y que no diga palabras que te ofendan. Que así como levantamos nuestras manos hoy para adorar al Señor, nuestras manos estén limpias delante de Él en todo momento. A eso nos ha llamado el Señor. Dice el versículo 13.
Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué estaba sucediendo acá? Que aquí hay un cambio, escúcheme. Que Dios permitió esto, lo que sucedió con Pedro y con Juan. Entonces ya la gente los veía de una forma diferente. ¿No creen ustedes? Porque la gente decía, wow, ya los miraban con respeto. Dios los utilizó. Vimos. Estos hombres simplemente dieron unas palabras y Dios los utilizó a ellos. Entonces ya Dios había permitido ese milagro para colocarlo en la posición y al punto donde quería llevarlos. Y aquí está el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Mire cómo les cambia las cosas. No nos miren a nosotros. No miren a este cojo que era cojo. No miren eso. Y les voltea. Miren a Jesús. Miren a Jesús. Aquel al cual el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de los cielos levantó. Y les acuerda, no había pasado mucho tiempo. Y les nombra a Pilato. Y entonces hace mención de lo que sucedió con Pilato. Porque Pilato lo podía haber liberado. Igual, sabemos que Dios había permitido todo esto con un propósito. Tenía que ser en ese tiempo y tenía que ser en esa fiesta y lo demás. Aquel día cuando Pilato dice, bueno, les voy a dar a ustedes que tomen la decisión. Yo me lavo las manos. Por este lado hay este delincuente que es un ladrón, que es un perverso, que es un asesino. Y por ese lado tengo a Jesús, que honestamente yo no veo nada en contra de él. Ustedes verán a quién libera. Recuerden que en esa fiesta había una posibilidad de liberar a una persona. Ustedes verán a quién liberan. Si a este asesino, a este perverso, o a Jesús, que no le encuentro ningún delito. Ustedes decidan. Oh, sorpresa, se fueron por el delincuente. Entonces Pedro, que tiene la autoridad, que pasa de la posición de ser un acusado y un perseguido, ahora está tomando la posición de ser un fiscal y tiene la autoridad. Mire lo que dice el verso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, ¿qué dice la Escritura? Lleno del Espíritu Santo, tenía la autoridad de Dios, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está, ¿qué dice la Escritura? En vuestra presencia como sano. Fíjese cómo a Pedro no le tiemblan las rodillas, a Pedro no le titubea la voz, porque está ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, tiene toda la autoridad y ha visto que Jesús lo ha respaldado. Y la señal es que ese cojo, ese que estaba lisiado, ahora camina. Estoy con el poder de Dios y tiene la autoridad. ¿Qué nos va enseñando Dios con todo esto? Que si nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos tener autoridad. No tenemos que sentirnos menos que nadie. El problema es si realmente estamos en Cristo Jesús. El problema es si estamos en la autoridad. Porque si estamos en la autoridad, no tenemos por qué estar amedrentados. No tenemos por qué estar asustados. Y tú y yo no podemos regirnos por lo que esté pasando en este mundo. Estamos en este mundo, pero ¿qué? No somos de este mundo. Porque nuestro respaldo no es un gobierno terrenal. Nuestro respaldo es el Dios de los cielos. Y que yo sepa, el Señor a ninguno de sus hijos hasta ahora los ha dejado en vergüenza. Que yo sepa, la Biblia dice que Él es el que pelea por nosotros las batallas. Que Él va como poderoso gigante peleando por nosotros. Es nuestro estandarte de victoria. Que Él es el que cuida a su remanente fiel. Y en tiempos de crisis como la vivimos hoy, eso no es de ahorita, toda la vida ha habido crisis. En medio de esas crisis, el Señor levanta a su pueblo
para avergonzar a los necios y a los sabios. El vil o menospreciado, dice la Escritura, que el Señor levanta. Pero necesitamos caminar en esa autoridad. Necesitamos creer verdaderamente en Cristo Jesús. Pedro creyó, mire lo que dice, por favor, Hechos de los Apóstoles 4:4. Con esa autoridad, con ese denuedo que ya estuvimos estudiando en esta serie, dice la Escritura, pero muchos, ¿cuántos? Muchos ¿de qué? De los que habían oído ¿qué? La palabra, creyeron. Y el número de los varones era como, ¿cuántos? 5,000. O sea, la gente del común, cuando vio la autoridad, cuando vio el respaldo de Jesús, cuando escuchó la palabra que Pedro estaba pronunciando, creyeron. Dijeron, por este es el camino. Basta ya de religiosidad, basta ya de tradiciones, basta ya de lo que estamos haciendo y creyendo. Vamos a creer en Cristo Jesús porque estamos viendo las evidencias que Él es poderoso. Y muchos creyeron, 5,000 se unieron. Aquí estamos. ¿Qué hay que hacer? Queremos aprender más. Queremos ser discípulos. Queremos estar involucrados en las cosas de Dios. Queremos conocer ese Dios verdadero que tú estás predicando, Pedro. Y noten que hay algo importante. No son las campañas masivas, que las respeto y que pueden tener algún resultado. Es mucho más, escúcheme. Es la conversión genuina de una persona. Cuando tú te conviertes, cuando una persona se convierte verdaderamente a Dios y hay una transformación, hay un cambio de vida, esa persona por su vida, por la transformación, por el cambio, va a atraer a muchas personas. Muchas personas. Y eso es lo que estaba sucediendo acá. Un Pedro con la autoridad, un hombre convertido, estaba trayendo a muchas personas porque había creído en el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque de una forma sobrenatural, y no será que de repente es nuestra vida la que ha frenado a muchos. ¿No será que con nuestra forma de ser, con nuestros no cambios, con nuestra actitud, nuestro comportamiento, ha hecho que la gente como que no se acerque a Cristo? ¿No será que si hay un cambio genuino y verdadero, sobrenatural en nuestra vida, no será que aquellas personas renuentes, aquellas personas esquivas a las cosas de Dios, no será que rinden su vida y dicen, wow, vecina, de verdad yo la veo tan cambiada que yo quiero ser un cristiano? No quiero que me hablen de religión, yo quiero conocer ese Cristo que tú conoces. Yo quiero tener esa vida que tú tienes, quiero tener esa paz que tú tienes, quiero tener ese amor que tú tienes, quiero tener esa paciencia que tú tienes, porque ellos no saben que se llama el fruto del Espíritu Santo, pero que se ha reflejado en nuestras vidas. Quiero portarme como usted se porta, quiero tener un hogar, una familia como la tuya. Y eso podría atraer a muchas personas. Miren lo que está pasando aquí. Vamos a Hechos capítulo 3, verso 14. Escuche lo que dice Pedro. Recuerde que Pedro ya está con la autoridad. Dice que está con el poder del Espíritu Santo. Está al frente de qué tipo de personas. ¿Quiénes estarían ahí? Las personas de autoridad. No lo menciona, pero seguramente ahí estaba Anás. Ahí estaba Caifás. Estaban los sacerdotes. Estaba el Sanedrín, las personas de autoridad. Y a Pedro no tiene pelos en la lengua para decirle las cosas a ellos. Verso 14. Mas vosotros negasteis a quién? Al santo y al justo. ¿Y qué dice? Y pediste que se os diese un homicida. Haciendo referencia a lo que ya hemos tocado. Ustedes negaron al justo, al santo. Ustedes tomaron una decisión terrible. Ustedes se equivocaron cuando ustedes compraron y sobornaron al pueblo para que gritaran en contra de Jesús. Porque parece que eso fue lo que hicieron. Se infiltraron ahí en medio del pueblo. Usted diga esto y yo le doy una vaca, yo le doy un... Tranquilo. Ustedes tomaron una mala decisión. Ustedes se equivocaron. Para enseñarnos también a nosotros que las malas decisiones traen consecuencias para nosotros. Porque en el momento, escúcheme, el momento que nosotros tomamos una mala decisión, a partir de ese momento, esa decisión es la que decide por ti. Pierde la autoridad. ¿Tomaste la decisión? Ok, ya. Como tú tomaste esa decisión, eso te acarrea consecuencias. Le está diciendo, ¿por qué no pensaron antes de decir eso? Lo mencionamos durante la Semana Santa, cuando dijeron que todo el peso de eso caiga sobre nosotros, sobre nuestras familias. ¿Recuerda que gritaron? Hasta el día de hoy, Israel está pasando por ese lastre. Por culpa de algo que hicieron, una decisión que tomaron incorrecta. Pero esto nos va a llevar, mis amados,
Porque la gran pregunta es, ¿qué hizo este hombre? ¿Por qué recibió el milagro? ¿Cómo hacemos nosotros para obtener un milagro como este? Y hay algo que viene de parte de Dios para tu corazón. De 4 cosas para los que están tomando nota, de lo que nosotros necesitamos hacer para ser levantados y salir de la situación donde nos encontramos. Para levantarnos y andar y entrar ya a otra dimensión de lo que Dios quiere con su iglesia. Por eso estamos en esta serie caminando en lo sobrenatural. Muchas personas parece que siguen caminando en lo natural, que siguen regidas por todo lo que tiene el sistema, pero se olvidan que hay un Dios todopoderoso que está vivo. Y por eso lo primero que vamos a mirar hoy es que Jesucristo ese es el Señor resucitado. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor resucitado. ¿Ustedes creen que Jesús efectivamente resucitó? Bueno, parece que no todos. Hay personas que pueden teóricamente decir, sí, yo creo que resucitó, pero no lo creen. No creen. No creen que tenemos un Dios vivo. Un Dios que sí murió, pero que resucitó y está con nosotros. Note lo que dice, por favor, Hechos, capítulo 3, versículo 15. Y matasteis, recuerde que los está señalando, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios que ha resucitado de los muertos, de lo cual, ¿qué dice su palabra? Por favor, ¿qué dice la escritura? De lo cual nosotros somos ¿qué? Testigos. Pedro dijo, yo vi eso. Yo fui un testigo ocular. Un día estamos ahí después del susto de la muerte de Jesús y ahí entró Jesús. Yo mismo lo vi con mis ojos. Yo mismo lo toqué, yo vi sus heridas. Yo vi que Jesús resucitó y que Jesús está vivo. Y eso fue lo que hizo el cambio en la vida de Pedro. Eso fue lo que transformó la vida de Pedro. Después de ser un hombre pusilánime, cobarde, asustado, amedrentado, que una jovencita le pregunta, ¿usted también? No, yo no soy de ellos. Después de eso, ahora este Pedro que está frente al Sanedrín y todas las personas de autoridad, ¿qué lo cambió? ¿Qué lo transformó? La convicción de saber que Dios está vivo, que Jesús está vivo. Y eso, escúcheme, es lo que debe marcar la diferencia a nosotros. El tener la convicción genuina, sincera y real, que Jesús está vivo. ¿Tú crees que Jesús está vivo? Y si tú crees que Jesús está vivo, entonces ¿por qué te asustas? Entonces ¿por qué te amedrentas? Entonces ¿por qué te acobardas? Entonces ¿por qué te intimidas frente a la situación, frente a la crisis, frente a las estadísticas, frente al alza del dólar, del petróleo y lo demás? ¿Por qué estás asustado si Cristo está vivo y Él está con nosotros? Pedro tenía esa autoridad. Pedro sabía que Jesús estaba vivo porque lo había, yo lo vi, Él estuvo con nosotros. Y eso le dio autoridad. Parece ser que la iglesia no ha creído eso. Porque la iglesia cree que está en desventaja. Porque la iglesia cree que hay otros que están por encima, porque como no tengo estudio, porque como no tengo plata, porque como estoy sin trabajo, entonces soy menos. Y se olvida que tienen lo más importante, que es Cristo en sus corazones. Y que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Los demás pueden tener todo, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. Son unos miserables, unos pobres, desgraciados, porque no tienen la gracia de Dios. De ahí sale la palabra desgraciado. Sin gracia de Dios. Pero nosotros tenemos la gracia de Dios. El Señor nos ha aceptado, pero estamos con Él. Pero tenemos que creer esto. Y este cojo, cuando vio eso, dijo, sí, Jesús, yo sentí el poder de Él. Yo sé que Él está conmigo. Y Pedro, y por eso no les importó morir como murieron, como mártires. No importa, no importa. No se asustaban. Bueno, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Yo quiero vivir, yo quiero estar en esta tierra para que la gente conozca el Cristo que yo tengo, ese Cristo real. Wow, todo lo que tengo para mí simplemente es basura si no tengo el conocimiento de Cristo. Y eso es lo que la gente tiene. Si no tiene a Cristo, todo lo que tienen en esta tierra es basura, no les va a servir para nada. Por eso el mismo Pablo con toda la autoridad dice, ahora que conozco a Cristo, estoy completo. Esa era la pieza que faltaba en mi vida. Ahora tengo a Cristo y yo vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y si ustedes me quieren matar, mátenme, me hacen un favor. Porque para mí el morir es ¿qué? Ganancia, porque ahora voy a estar con el Cristo que predico. Y había un gana-gana, que es lo que el Señor quiere que entendamos en esta mañana. Que esto no es una religión,
y que tú no vienes a escuchar un mensaje normal, que tú vienes a escuchar la palabra de Dios que transforma vidas, una palabra que da vida, una palabra que nos cambia. Y por eso cuando salgamos hoy, saldremos diferentes. Porque no saldremos con la cabeza agachada y sí, ay, los hermanitos, no, salimos con la autoridad y mañana vamos a enfrentar la situación. Y si tienes problemas, tienes crisis, no importa, levántate y anda, porque Cristo está contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? De ahí la valentía de Pedro. Y de ahí tiene que ser nuestra valentía también. Basta ya de la crisis de la situación. Basta ya de estarte quejando, de dar lástima ante los demás. No, sí. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Me puede regalar un gajito de cilantro para el caldito? Es que no tengo. Oh, mis amados, tenemos un Dios poderoso. Es que tenemos que quitar una cantidad de cosas, de escamas de nuestros ojos y comenzar a ver las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Ahora, no me estoy metiendo en la parte económica, no, estoy hablando de ese poder de Dios que está entre nosotros, que cambia nuestra actitud. Porque tú sales mañana diciendo, Dios está conmigo, Él está vivo, y tú vas con una actitud y tus clientes lo van a notar, tu jefe lo va a notar, se va a notar eso, porque si tú eres un estudiante, tú no eres un estudiante igual que los demás, porque tú tienes al Espíritu Santo, porque Dios está contigo, y marca la diferencia. Porque el Espíritu Santo te da sabiduría. Y cuando tus compañeros, oiga, pero es que esas notas suyas son terribles. Es buenísimo usted en el estudio. No, no soy yo, es Él. Es que Él es el que me da la sabiduría. Y mañana cuando tú abras tu negocio y tu negocio comienza a moverse y la competencia comienza a decir, oiga, pero es que este negocio siempre la pasa lleno y mire cómo usted vende. Es que no soy yo, es que el Espíritu Santo está acá. Es la gracia de Dios que me abre puertas. Y somos diferentes. Y nos levantamos y andamos. Pero sigamos mirando qué sucede. Versículo 16 del capítulo 3. Lo primero entonces, no solamente que creemos en Dios, sino que creemos que Él resucitó y que Él se levantó de los muertos. Y escúchenme por favor, quiero decirles algo. Si el diablo te ha tenido inmovilizado, te ha tenido frenado, escúcheme, por causa de tu pecado, por lo que hiciste hace tiempo, por cualquier razón, si tú sabes que estás ahí como paralizado, hoy el Señor te dice, en el nombre de Jesús, levanta. Porque el Señor venció la muerte. Porque inmovilidad en nuestra vida, aquello que te marcó, aquello que tu papá te dijo, aquella experiencia que tuviste, aquella separación, o cualquiera que sea la situación, que te dejó como muerto. Hoy el Señor dice, yo he resucitado para que el poder de la muerte que estaba sobre ustedes ya no siga primando, ya no siga reinando, sino que tú seas libre. Y quítate todas esas vendas, quítate todas esas esposas, todas aquellas cosas que te frenaban, aquellas cosas que te tenían amarrado, que no te dejaban andar, porque yo he resucitado y estoy vivo. Mire lo que dice, versículo 16. Lo primero es que creyeron en ese Señor resucitado, al cual debemos creer nosotros. Pero lo segundo es que creyeron en ese Señor residente. ¿Qué es un residente? Cuando hablamos de un médico que es residente, ¿qué quiere decir? Que él vive allá en el hospital, ¿verdad? Y cualquier cosa, aquí está el doctor residente. Y siempre hay una emergencia, ahí está el doctor residente, porque vive ahí, reside ahí. Bueno, yo quiero que por favor tengamos en cuenta, y el Señor nos dice que tengamos en cuenta que Él es el Señor que reside, que está con nosotros ¿cuándo? Siempre. ¿Acaso es que la Biblia no nos dijo? Jesús no lo dijo en sus propias palabras. No se preocupen, yo estaré con ustedes ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Entonces, ¿por qué razón muchos se sienten solos, abandonados? Es que nadie me entiende. Es que, y entonces terminamos con una mentalidad de víctimas todo el tiempo y nos hemos acostumbrado a eso. Es que estoy solo. Ese milagro que venga a visitar a los pobres y una cantidad de cosas, un lenguaje que adoptamos nosotros. No, es que nadie me quiere, todos me odian. Y una cantidad de cosas que el enemigo comienza a colocar para frenarnos. Y entonces el Señor Jesús tiene que venir para mostrarnos que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él es nuestro respaldo. Y por eso mire lo que dice el verso 16. Y por la fe en su nombre, o sea, porque creyó que estaba. Y Pedro seguramente iba con Juan. Estamos los dos, pero el Señor está con nosotros. Y en ese nombre, escúcheme,
Y a este, note lo que dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, o sea, ustedes lo están viendo con sus ojos, ustedes lo conocen. Eso no es un aparecido que llegó acá, eso es un cojo que llegó, que quién sabe de dónde vendrá. No, ustedes lo conocen, porque desde niño, desde nacimiento, él era cojo. Veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este, completa que sanidad en presencia de vosotros. Por la fe en su nombre, por estar completamente convencidos que en el nombre de Jesús hay poder y que nosotros no estamos solos y que cuando salimos a batallar vamos en el nombre de Jesús. ¿Tú deseas ser sanado integralmente? ¿Tú quieres que verdaderamente tu vida a partir de este mensaje sea diferente y sea cambiada? ¿Tú quieres que hoy Dios haga un milagro de transformación? Entrega tu vida a Cristo. Conviértete verdaderamente a Él, depende de Él. Aprende a confiar en Él solamente, porque Él nunca nos va a dejar en vergüenza, nunca nos va a dejar solos. Él es fiel. Y aunque nosotros fallemos, Él nunca fallará. Dice que su amor permanece fiel y que Él nos amó a nosotros primero. Y que nosotros fuimos el motivo por el cual fue a la cruz del Calvario y pagó ese precio tan alto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Pregúntate en esta hora, ¿verdaderamente tú has confiado en Jesús? ¿Tú has puesto tu vida verdaderamente en Jesús? ¿Tú crees en el nombre de Jesús? Y que ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Y si nosotros creemos en el nombre de Jesús, vamos a salir con toda la fuerza diciendo, Jesús, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en quién, en nosotros, que el que está en el mundo. Mayor es Él que está con nosotros, que estos problemas, que estas crisis, que estas deudas, que este problema que tengo en la familia. Mayor es el que está en nosotros. Y en el nombre de Jesús seremos levantados y andaremos. ¿Cuánto puedes decir amén? Ustedes recordarán que el libro de Lucas y los evangelios hablan de los milagros que Jesús hizo en su parte corporal, su cuerpo, mientras caminó aquí en esta tierra. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué muestra? ¿Qué muestra? Los milagros de Jesús también a través de los apóstoles. Pero siguen siendo los milagros. Ustedes saben que el libro de los Hechos de los Apóstoles no se ha cerrado. Es el único libro que está abierto. Porque también va a ser marcada la historia tuya y mía en esta tierra. Y se escribirán los hechos de Jesús a través de nuestras vidas. Y cómo Dios desea utilizarnos. Y cómo Dios quiere cambiar toda nuestra forma de pensar. Y que verdaderamente nosotros hoy recibamos el milagro de esa salvación. Que es una entrega genuina a Jesús. Yo sé que muchos de los que están aquí y verán el video creen en Jesús. Han confiado en Jesús. Pero sé que no todos verdaderamente han entregado sus vidas 100% a Él. No sé si aquí haya algún caso. Más que honestamente digan, a mí me gusta esto. Yo quiero seguir escuchando esto. Pero honestamente yo no he entregado mi vida a Jesús. Es tu decisión. Porque las decisiones marcan vidas. Tú decides si sigues remando en tus fuerzas o le dices, Señor, yo voy a hacer como este cojo. Me voy a tomar de ti, Señor. No me suelto. Pase lo que pase. Me critiquen, se venga todo el mundo encima. Es que confío en ti, Señor. Y sé que tú no me vas a defraudar. Miremos por favor capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Verso 10 en adelante. Sigue Pedro en su posición de fiscal como acusador. Y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, este hombre está en nuestra presencia sana. Este Jesús, mire lo que dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual había venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. Mire, por favor, y en ninguno otro hay salvación. Diga conmigo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y con respeto a los que siguen alguna religión, alguna tradición, no es ninguna virgen, no es ningún santo, solamente es a través del nombre de Jesús que una persona puede ser salva. Eso es lo que dice la palabra. Y la palabra es verdad.
Pero hay una palabra en este versículo 11 que me llama mucho la atención. Está Pedro frente a aquellos religiosos y le dice, ustedes desecharon esa piedra, ese Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando Pedro suelta esas palabras, ¡bah! Esta gente entendió. Nosotros tal vez no la entendemos. ¿Por qué? Ellos entendían la historia cuando fue construido el templo de Salomón. Dice la historia que en aquella época, cuando fue construido ese templo, no querían escuchar martillazos ni ruido. Entonces, ¿qué hacían? Iban a la cantera y le decían, necesitamos estas piedras de esta y esta medida, de esta y esta y esta forma. Y en la cantera preparaban las piedras. Y cuando construyeron el templo de Salomón, llegaron las piedras ya. Lo único que tenían que hacer era ensamblarlas. Y cuando están en ese trabajo, había una piedra que estaba ahí y se tropezaban a toda hora. Y se enredaban con esa piedra. Y los obreros ahí incómodos, ¿qué hacemos? Y llega el jefe de obra, llega el ingeniero de esa época, y dice, ingeniero, ¿qué hacemos, Inge, con esto? Que esta piedra es un tropezadero. Ya. ¿Y para qué? No sé, pero es un solo estorbo ahí. Digo, rueden la piedra y tírenla ahí por el peñasco. La mandaron al bache y cayó la piedra. Ahora sí trabaja muy bien, es que ya esta es otra voz, ya ahora sí nos va a rendir más. Cuando iban a terminar el templo, bueno, pero aquí falta una piedra, aquí falta la piedra angular. Fueron a la cantera, señores, ya terminamos todo, falta la piedra angular, la piedra, entiéndase, principal. No llegó esa piedra. ¿Cómo que no llegó? No llegó. Nosotros mandamos la piedra. No me saquen disculpas. Están en el inventario y dicen, revisemos aquí. Ah, no, mire, la piedra fue despachada. Y esta piedra fue recibida. ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde estaba la piedra? Allá en el valle. La piedra angular. Entonces cuando Pedro dice, la piedra angular que desecharon. ¡Wow! Entonces, wow. Jesús era la piedra principal. Y ustedes, Él estuvo con ustedes. Y ustedes la desecharon. Se sintieron mal. Pregunta. ¿Será que sintieron mal ellos? La pregunta es en esta hora para nosotros. ¿No será que tú conoces esa piedra angular y también la has sacado de tu vida? ¿No será que tú también la has puesto a rodar y es mi vida? Yo soy el que sé este negocio. Soy mi experiencia, es mi conocimiento. Yo sé cómo manejar mi familia. Yo sé cómo hacer esto. Yo sé. Y has desechado también esa piedra angular. No le has dado el lugar a Jesucristo. No le has dicho, Señor Jesús, sí, yo reconozco que te necesito. Que sin ti nada soy. Y recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Y esa puede ser la respuesta porque muchos hoy están caídos. Muchos están ahí y no se han podido levantar. Porque escuchando el mensaje, no viven la palabra. Porque teniendo a Jesús, lo han dejado a un lado. Ustedes recuerdan en el libro de Apocalipsis cuando digo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con ustedes, cenaré con ustedes. Tomamos el mensaje, ese pasaje de la Biblia para predicarle a los inconversos. Ay, mire, Jesús está a la puerta. Pero ese mensaje no es para inconversos. Porque ese mensaje se lo dio el Señor a la iglesia. Quiere decir que la iglesia del Señor, que nos incluye a nosotros, muchos estamos en la vida cristiana, pero a Jesús lo tenemos apartado. Pero Jesús no es lo más importante. Y Dios nos habla a nosotros hoy. Tú que dices que eres un cristiano, que llevas tiempo en la iglesia, ¿cuántas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin tenerlo en cuenta? ¿Cuántas veces hemos dejado, reprobado, sacado esa piedra principal, angular en nuestra vida que es Jesús? Y luego decimos, pero ¿por qué estoy mal en mi negocio? ¿Por qué estoy mal en mi familia? ¿Por qué las cosas en la parte espiritual no me funcionan? ¿Por qué emocionalmente estoy mal? ¿Por qué será que mis hijos están mal? Porque no tienen a Cristo. Y mientras no tengan a Cristo, van a estar en esa situación. Pero cuando se toman de Cristo, se hacían de Cristo, se apropian de lo que Dios está diciendo, sus vidas van a ser cambiadas. Así como ese cojo 40 años, más de 40 años, y su vida fue cambiada. Así cualquier vida puede ser cambiada. Y no importa lo que hayamos sido, no importa nuestros pecados, no importa nuestra maldad. Cuando estamos en Cristo Jesús, el Señor borra todo y nos da una nueva oportunidad.
Y no importa que hubiésemos sido como ese hijo pródigo que desperdició todo, que desaprovechamos todo. Pero que hoy le podamos decir, así como el hijo pródigo dice que volvió en sí, nosotros volvamos en sí y le digamos, Señor, yo necesito de ti. Por favor, ayúdame. Solo no puedo. Que como dijo el apóstol Pablo, nos hagamos débiles delante del Señor, para que cuando nosotros nos sintamos débiles, entonces el poder de Dios pueda actuar en nuestra vida. Y que a partir de hoy no sigas manejando tu vida como la vienes manejando, sino que tu vida sea regida por el poder de Dios. Y que el Espíritu Santo, así como pasó con Pedro, pueda obrar en tu vida. Y la gente va a notar que tú y yo somos diferentes, que esta iglesia es diferente. Y no nos interesa competir con nadie. Solamente nos interesa que la presencia de Dios esté acá y que seamos una genuina iglesia como Dios quiere formar en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo tercero, versículo 17, Hechos 3. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, gobernantes. Aquí como que les baja un poquitico la presión. Sí, ustedes cometieron ese error. Esas decisiones están llevando unas consecuencias. Pero entiendo, y Pedro les baja la intensidad del mensaje. Dice, pero entiendo que ustedes fue por ignorancia. Y ahí se entiende la oración del Señor Jesucristo cuando dijo, Señor, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí igual con la familia. No lo señales, no lo juzgues. Simplemente no saben. Simplemente conocen una tradición. Simplemente conocen una religión. Y tú y yo no podemos ir a juzgarlos, a señalarlos, a romperle los cuadros. Sabiduría. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Más bien, instrúyelos. Muéstrales por la palabra. Tú no necesitas defender nada. La palabra se defiende sola. Tú solamente muéstrales el camino. Muéstrales la verdad. Y ahí van a encontrar la vida a ellos. Mire lo que sigue diciendo versos 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, relájese. Eso que pasó con Cristo. Ok, ustedes tienen su responsabilidad, pero es que Dios lo tenía planeado. Es que tenía que ser así. Eso está anunciado ahí por los profetas hace muchos años atrás. Estaba anunciado que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a sufrir. Es decir, todo estaba en la soberanía de Dios. Todo Dios lo tenía contemplado. Es que el Dios que yo predico, seguramente le decía Pedro, es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Pero ustedes tienen que tomar una decisión. Mire lo que dice. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean ¿qué? Borrados ¿qué? Vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Claro, estaban mal, estaban acorralados, como lo tocamos estos días en la clase de evangelismo. Estaban acorralados. Ahí estaban en ese cuarto como de condenación. Sí, ok. Ahí están en el cuarto de la condenación. Y está la llave de la condenación por lo que ustedes hicieron. Pero no se preocupen, mire, aquí tengo otra llave, que es la llave de la gracia del Señor. Hay solución para eso. Arrepentidos y convertidos. Escúcheme, no importa lo que no hayamos hecho. No importa nuestros pecados, no importa nuestra maldad. Pero si hoy le decimos, Señor, queremos tener una vida diferente. Ya no te des más golpes de pecho, ya no te latigues más. Ya lo que hiciste, lo hiciste. Ya no hay marcha atrás. Pero sí podemos, a partir de hoy, verdaderamente de corazón, arrepentirnos para que nuestros pecados sean ¿qué? ¿Sean qué? Dice la Biblia. Borrados. Borrados. Escúcheme, no es colocarle ahí un pañito de agua ahí para cubrirlos, no, borrados, borrados. Que como que el Señor coge ese pergamino de todos nuestros pecados y los borra completamente, borra todo y se tome, aquí está, limpio todo, no pasó nada. No se preocupen por lo que ustedes hicieron atrás. Si ustedes se arrepienten y ponen la mirada en Cristo Jesús y aprenden a confiar en Cristo Jesús, no se preocupen, que todo eso va a ser borrado. Y vendrán para ustedes tiempos de refrigerio. Porque el que tiene sus pecados, el que no ha confesado sus pecados, está cargando con esos pecados. Y vive en amargura, vive en resentimiento, vive enojado a toda hora. Sabe que está mal delante de Dios, está asustado, está azarado, porque en cualquier momento se muere. Y entonces, ¿qué va a pasar con su vida? Pero cuando se ha entregado verdaderamente a Cristo Jesús, dice la Biblia, vendrán tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás tranquilo? Si tengo que morirme hoy, me muero.
No quisiera morirme, pues mi familia, mis hijas, pero Señor, si tú tienes para llevarme, me voy tranquilo, porque sé que voy contigo. Un semáforo verde hasta el cielo. ¿O será que hay algo que está estorbando en tu vida? Que fueron las palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículo 3. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Escúcheme, nadie será salvo si no se arrepiente. Nadie será salvo si no pone su fe en Cristo Jesús. Por eso dijo, yo soy el camino. Noten que no dijo, yo soy un camino, una opción. No, soy ¿qué? El camino. Soy la verdad. No es una verdad más. Soy la verdad. Y soy ¿qué? La vida. Solamente en Cristo podemos tener vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y lo cuarto y último, no solamente eso, sino que Jesucristo es el Señor que va a retornar. ¿Cuántos creen que Jesús va a retornar? ¿Cuántos creen que Jesús va a venir por su iglesia? ¿Ustedes lo creen verdaderamente? ¿Ustedes están convencidos que Jesús va a venir una segunda vez? Pedro lo tenía muy claro, dijo, Él va a venir. Ahora la pregunta es, si nosotros verdaderamente creemos que Jesús va a venir por segunda vez, ¿por qué vivimos como si Jesús no fuera a venir? ¿Qué tal que Jesús viniera y nos encontrara, perdonen la palabra, con mal parqueados? Haciendo cosas que no son, viviendo de cualquier manera. Porque una persona que está convencida del retorno de Jesús, está todos los días ahí, vigilante, pendiente, cual centinela, porque sabe que cualquier descuido es fatal. Y ojalá, cuando el Señor venga, nos encuentre trabajando en su arado. Mire lo que dice la Biblia, versículo 20, Hechos 3. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Que Él envía a Jesús. ¿Luego no haya sido enviado? Sí. Pero diga el que está a su lado, pero Jesús viene otra vez. Viene una segunda vez. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cómo está Jesús en este momento? Está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, está velando por nosotros, nos está cuidando, solamente esperando la señal del Padre que le diga, listo hijo, vamos. Es lo único que está esperando. Y sabe que esa señal está por venir en cualquier instante. Dios da la orden y Jesús va a regresar. ¿Cuántos saben que Él va a venir por segunda vez? Yo creo que Dios ha sido paciente, porque con todo lo que hemos hecho en esta humanidad, ya era así como en los tiempos del diluvio. Está todo pervertido. Satanás ha pervertido todo. Satanás no es creador de nada. Él simplemente toma de lo creado y lo transforma. Ejemplo, la familia. Mira lo que está pasando con los hogares, con las parejas. Está transformando todo. Y la gente lo está tomando como si fuera normal. Y está apoyando. Y apoyan políticos que están a favor de este tipo de cosas. Y una cantidad, o sea, hay cristianos hay personas que oran como cristianos y votan como paganos. Que no disciernen. Que patrocinan indirectamente cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y ahí uno tiene que ser enfático. Aquí nunca tocamos esto para tema de política ni nada, porque somos muy apolíticos. Pero sí tengamos cuidado de las decisiones que tomamos. Tengamos cuidado de eso. Ahora, eso es lo que el Señor está haciendo. Esperando la orden. Porque en cualquier momento va a venir. Pero va a venir de una forma diferente. ¿Ustedes recuerdan cuando entró a Jerusalén? ¿Entró qué? En un pollino, humildemente. Pero vendrá en un caballo blanco. Aquí fue coronado, le puso una corona de espinas. Pero cuando venga por segunda vez, también va a venir con una corona, pero una corona de gloria. ¿De acuerdo? Aquí tuvo una vida humilde, sencilla, pobre, podríamos decir. Pero Él vendrá con toda gloria y poder la segunda vez. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Él vendrá por segunda vez. En cualquier momento. Puede ser un día que nos encuentre aquí en la reunión y el Señor venga y se lleve a su iglesia. En cualquier momento. Mañana, pasado, ya todo está dado. Para que el próximo evento en la humanidad que se va a dar, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Tú te irás o te quedarás? Hoy tenemos la oportunidad. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Y así como dice la Escritura, Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tú nos has dado, Señor, hoy lo hemos soltado para tu iglesia.
Esa semilla ya está en los corazones. Lo que cada uno haga con esa semilla será su responsabilidad. Ahora eres tú, Espíritu Santo, quien vas a obrar con esta palabra, quien darás la convicción de pecado. Eres tú quien en este momento está obrando en la vida de cada uno de los oyentes para mostrar si verdaderamente se han entregado a Dios o no, si han puesto la confianza en Jesús, si se han arrepentido de sus pecados. Si tú no lo has hecho, hazlo con todo tu corazón. No se trata simplemente de repetir una oración, sino que tiene que ser algo que viene de lo profundo de tu corazón, de una convicción, donde tú le digas: Señor, yo reconozco que tú viniste a esta tierra, y esto que hemos hablado en esta hora, Señor, yo lo creo, que tú resucitaste, que tú estás vivo, Señor. Yo creo, Señor, que tú resides con nosotros, que tú estás en este lugar, que tú estás ahora mismo aquí con nosotros, Dios. Que tú eres el Redentor, el que salva, que fuera de ti, Señor, no hay salvación. Yo eso lo creo. Y también creo, Señor, que tú vas a venir por segunda vez. Yo quiero asearme de eso, quiero tomarme de esa verdad. Y quiero tener un cambio en mi vida. Tú conoces mi pecado, tú conoces mi maldad. Porque tú no puedes ser burlado, Señor. Tú conoces lo que hacemos en lo secreto, en lo que hacemos en lo íntimo. Porque tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y si tú hoy pusieses aquí delante de nosotros todo lo que he hecho, Señor, seguramente que sentiríamos vergüenza y pena. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que perdones el pecado de la iglesia, que perdones nuestro pecado. Y cada uno de una forma personal, saque ese tiempo y dile: Señor, perdóname. Porque así como tuvimos el valor de cometer pecado por pecado, tenemos que ir delante de Él y pedirle perdón de cada uno de nuestros pecados. Pero con sinceridad, con la convicción de decirle: Señor, yo creo esa palabra que tú me has dado hoy. Yo creo, Señor, que tú puedes hacer un milagro en mi vida y que tú me puedes transformar. Y aunque yo haya sido rechazado, y aunque hoy las puertas estén cerradas, y aunque hoy esté caído, Señor, yo creo esta palabra, que si yo me entrego a ti, Señor, tú me vas a levantar, y en el nombre de Jesús me levantaré y andaré, Señor. Porque tú eres real. Porque no estamos siguiendo a un Dios de una estampita, a un Dios de un yeso, de una madera. Estamos siguiendo al Dios vivo. Y creemos que tú estás con nosotros y que tú eres nuestro respaldo, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por lo tanto, no nos amedrentamos, no nos asustamos, sino que al contrario, en tu nombre saldremos a conquistar, porque tú eres nuestra victoria. Señor, creemos que tú puedes hacer un cambio tremendo en nuestra vida y que de eso vil y menospreciado, de eso que no tenía nombre, tú puedes levantarnos, Señor. Y hoy te pedimos: levanta a esta tu iglesia, Señor, que podamos trascender en esta ciudad, que podamos llevar un mensaje de salvación a tantas personas que están perdidas, que no encuentran esperanza, que se están refugiando en esta hora en el alcoholismo, en las drogas, en el satanismo, y que nosotros que tenemos la verdad no la anunciamos, Dios. Levántanos con ese poder que levantaste a Pedro para hablar a ese grupo de personas de autoridad. También nosotros queremos en este tiempo tener esa autoridad, Dios. Y que si bien es cierto, si tú nos quieres utilizar para que haya un milagro de sanidad, tú, Señor, sabrás. Pero el milagro de la gracia, Señor, de llevar el mensaje de salvación, está allá en nuestros corazones. Que abramos nuestros labios, Señor, y que las personas puedan confesar que tú eres el Salvador, que no hay otro camino sino que eres tú, Señor. Dios, que fruto de esta palabra hoy ocurran milagros de conversión. Será el mayor milagro, Señor. Será lo más grande que puede ocurrir en nuestras vidas. Y de antemano, Señor, tenemos el respeto para darte a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.